además estamos para trabajar en biología y principalmente en sistema nervioso. El tema que vamos a desarrollar hoy día es el hipotálamo, una estructura muy importante que es un componente del sistema límbico. El hipotálamo en sí no es una estructura como única, sino que está formada por un conjunto de núcleos grises, ¿ya? Dentro del cerebro hay muchos núcleos grises. Ya hemos visto el hipocampo, la amígdala, ¿sí? Y este hipotálamo forma parte de este sistema, como ya habíamos mencionado, pero está asociado con la estructura anterior y con la corteza cerebral para responder frente a ciertas situaciones. De tal manera que podemos indicar las funciones del hipotálamo en dos puntos, claro. Uno son todas las acciones de tipo conductual que tiene el hipotálamo, como el hambre, la sed, la saciedad, el frío, el calor, la fiebre también la vamos a ver, el dolor, el placer, el deseo sexual, etc. Y dentro de lo que es las funciones de tipo fisiológica, que podríamos decir que son las que mantienen la homeostasis del organismo, vamos a ver hoy día todo lo que tiene que ver con la actividad endocrina, la relación hipotálamo-hipófisis y glándulas blancas, y también vamos a ver cómo se regula la temperatura, la fiebre, como decíamos, la presión sanguínea indirectamente, el balance hídrico o volemia. ¿Bien? Entonces los invito a ver este cuadro que están ahí, pero ahora de forma mucho más detallada. Vamos a ver lo primero, la regulación de la temperatura corporal. Nosotros somos organismos homotermos, a diferencia de los reptiles y de los reptiles y de los peces, que son heterotermos. ¿Qué significa eso? Heterotermos, que su temperatura corporal depende muchas veces para su metabolismo de la temperatura que tenemos en el ambiente. Por ejemplo, los reptiles en la mañana se levantan, digamos las iguanas, y calientan su cuerpo para poder lograr entrar al agua a alimentarse y no enfriarse y morir congelados. Luego salen del agua y se posan en alguna roca para adquirir mayor temperatura, y una vez que la temperatura sea óptima comienzan a desarrollar metabolismo, es decir, a degradar y hacer digestión de los productos que han consumido. En el caso del hombre, ¿ya? Y las aves, los mamíferos y aves, somos nosotros homotermos. Significa que nos importa la temperatura externa, porque nosotros siempre vamos a tener la misma temperatura, ya sea en condiciones de frío o en condiciones de calor. Por lo tanto, ¿quién regula esta temperatura? Porque la temperatura en el ambiente va variando. Es justamente el hipotálamo a través de lo que nosotros llamamos el termostato hipotalámico. Pues bien, el termostato hipotalámico va a ser responsable de mantener la temperatura corporal en 36,5 a 37 grados. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué pasa en una condición de frío? Cuando la sangre se enfría y pasa por el hipotálamo, los termorreceptores hipotalámicos van a reaccionar, se van a activar y van a hacer que el hipotálamo mande una serie de señales vía sistema nervioso autónomo a las distintas partes del cuerpo para, una, conservar el calor que tiene el cuerpo, y en una segunda fase para producir calor. Entonces, vamos a ver uno de los mecanismos para mantener calor es una vasoconstricción periférica. Eso significa que los vasos sanguíneos, acá los tenemos, que pasan por la piel, van a llevar menos sangre. Y eso significa que de esa manera se va a perder menos calor por la parte periférica del cuerpo, ¿ya? Al haber una vasoconstricción periférica, vamos a ver que las partes más distales del cuerpo, como son las orejas, la nariz, los pies principalmente, van a recibir menos irrigación y por lo tanto vamos a sentir más frío en esas áreas del cuerpo. Eso es una manera entonces de evitar la pérdida de calor. Pero también vamos a activar, vía hipotálamo y sistema nervioso autónomo, vamos a generar calor. Y la mejor forma de generar calor es la contracción muscular. De manera que si miramos levemente, enfocamos nuestra imagen acá, nuestra visión acá,
nos vamos a dar cuenta de que cada folículo piloso o pelo tiene un músculo muy pequeño llamado el músculo horripilador. Este músculo, frente a un susto o a una baja temperatura, tiende a contraerse y eso genera lo que nosotros llamamos la piel de gallina. Todos los músculos que son minúsculos, contrayéndose en cada folículo piloso, van a generar una cantidad pequeña de calor, pero como son muchos, van a hacer que el calor sea bastante considerable. Lo otro, los tiritones, estas contracciones súbitas que son incontrolables, y además los escalofríos permiten entonces contracción muscular y eso implica una generación de energía, de calor. Y también aumenta el metabolismo en el hígado de la glucosa de tal manera que el hígado es un órgano, cumple más de 300 funciones, por lo tanto él va a ser un órgano generador de calor. Y de esta manera el organismo va a tener siempre sus 37 grados Celsius de temperatura, que es lo que está marcado acá. Pero ¿qué sucede en el otro caso? Vamos a ver. Cuando nosotros, por mucha actividad física, mucha contracción muscular, generamos más calor que el cuerpo puede soportar, ¿ya? La sangre caliente va a pasar por el hipotálamo y va a activar a los termorreceptores hipotalámicos de nuevo, y estos van a hacer que el hipotálamo también vuelva a mandar señales vía sistema nervioso autónomo a todas las partes del cuerpo para generar pérdida de calor, activar todos los mecanismos. Uno de los más importantes para perder calor es la sudoración. De tal manera que la primera señal que vamos a ver nosotros es una vasodilatación periférica, lo que va a implicar que va a pasar más sangre por todas las partes distales del cuerpo y eso nos va a dar un color rojo en la cara. Todo ese calor que pasa por la periferia es entregado a las glándulas del sudor, que están ahí al lado de cada folículo piloso. Esas glándulas del sudor contienen agua. Ese calor va a pasar al agua, ¿ya? Y el agua se va a evaporar. Si nosotros vamos y recordamos el calor de vaporización del agua es de 540 calorías por 540 calorías por gramo. Eso significa que yo evaporo 1 gramo de agua y pierdo 540 calorías. Evaporo 10 gramos de agua y pierdo 5.400 calorías. Por lo tanto, la mejor manera, más eficiente de perder calor es la sudoración. Pero también yo puedo acompañarla con una transmisión de calor hacia lo que esté más cerca de mi cuerpo, que tendría que ser la ropa, y ahí estoy haciendo un traspaso de energía por conducción. Siempre de donde hay más energía a donde hay menos energía. ¿Okay? Y también los otros por corrientes de convección. Las masas de aire, cuando se enfrían, aumentan su densidad y empiezan a disminuir, empiezan a bajar. Y cuando se calientan, suben. De tal manera que cuando pasan por el cuerpo, recogen el calor y se lo llevan hacia arriba. Como consejo, es mejor perder calor y más rápido estar en una posición horizontal. ¿Por qué razón? Porque las masas de aire van a llegar, van a tomar el calor del cuerpo y se lo van a llevar hacia arriba. Si yo estoy de pie, las masas de más abajo van a ir subiendo y me van a ir calentando el cuerpo y finalmente cuando lleguen por acá, recién voy a perder el exceso de calor. De tal manera que la temperatura va a llegar de nuevo a los 37 grados, pese a que yo esté haciendo una actividad muy intensa y generando un calor más allá de lo normal. ¿Okay? Entonces, esta diapositiva nos podría indicar entonces, como resumen, los porcentajes. La mayor parte del calor se pierde por evaporación, o sea, por sudoración. El resto se pierde por conducción. Por ejemplo, yo voy a dejar caliente el asiento donde estuve. También se lo puedo transmitir a una ducha a agua helada, ¿cierto? En una ducha de verano, donde no usamos, ¿cierto?, agua tibia ni caliente, o metiéndome al mar, también puede ser. Y la otra es la transmisión de este calor al aire, al ambiente, por convección. Serían las más comunes que tenemos, ¿no? Entonces, repetimos acá que el hipotálamo es un centro, entonces, termorregulador. Va a hacer que las temperaturas, cuando está muy baja en el cuerpo, se eleven a los 37 grados y cuando estén muy altas y sobrepasen los 37, volver a estabilizarlas. ¿Okay?
Ahora, vamos a ver un fenómeno que tiene que ver con la fiebre. Y la fiebre es una respuesta del organismo muchas veces frente a la invasión de un agente patógeno o bien un pirógeno externo que a veces no siempre va a ser patógeno. Como por ejemplo las alergias no son agentes patógenos, son sustancias químicas, pero que el cuerpo las considera como invasivas, como ajenas, y reacciona frente a ellas. ¿Cómo funciona esto? Cuando al organismo entra un pirógeno, vamos a decir pirógeno, patógeno no, ¿qué es lo que pasa? El organismo entra en un estado de alerta y libera prostaglandinas desde diferentes tejidos. Las prostaglandinas, cuando llegan al hipotálamo, hacen que esta estructura cambie el termostato hipotalámico. En vez de 37 grados, lo eleve a 39 e incluso a 40 grados. Con esto se activa el sistema inmunológico, el cual se va a preocupar de destruir y de exterminar y eliminar del cuerpo al patógeno o al pirógeno que entró. Ahora, si esto nos resulta bien y el sistema inmunológico se encarga de exterminar a este intruso, ¿qué va a pasar? El termostato hipotalámico va a volver a la temperatura que es normal, que son los 37 grados, y ahí se supone que las prostaglandinas van a ir descendiendo. Para fundamentar un poco más esta parte, este tema, y para que ustedes se acuerden de lo que les ha pasado más de alguna vez cuando han estado con fiebre, yo para poder levantar el termostato, la temperatura, el termostato a 39 grados, tengo que ejercer acciones corporales para que eso ocurra. Y por supuesto que la mejor manera va a ser tiritando, escalofrío y palideciendo. Por lo tanto, porque hay una vasoconstricción periférica para evitar la pérdida de calor y los tiritones y los escalofríos para generar ese calor que es necesario para levantar el termostato hipotalámico. Una vez que todo el cuadro ha desaparecido, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Al volver la temperatura, el termostato, en el fondo de 39, 40, 36, 37 grados, yo tengo que deshacerme de calor y empiezo a sudar, ¿ya? Y cuando yo empiezo a sudar, significa que yo estoy pasando el estado febril y tengo ya superada la enfermedad. De manera que la fiebre está también asociada con el hipotálamo. Lo otro, nosotros a veces podemos frenar la acción de las prostaglandinas porque además generan dolor muscular, sensación de frío, sensaciones desagradables en el cuerpo. Yo puedo bloquear la acción de las prostaglandinas consumiendo algún tipo de antipirético que frenan la acción sobre el hipotálamo, y tenemos las más típicas, el ibuprofeno, dipirona, aspirina, geniol, etcétera. Toda esa familia de antipiréticos que además de evitar llegar al estado febril, nos permiten entonces no sentir dolores corporales, o si es que existen, aliviarlos un poco. Bien, ahí tendríamos la función como regulador térmico. Acá en este cuadro les dejo el ejemplo, el resumen, en el fondo, que va diciendo casi todo lo que hemos ya mencionado, para que ustedes lo analicen. Y el fenómeno del estado febril que recién acabo de explicarlo. Vamos a otra función. Regulación del hambre y la saciedad. La mayoría de nosotros piensa que nos va a dar hambre cuando el estómago está vacío. Se han hecho experiencias en las cuales se ha introducido un globo y se ha inflado. Y el estómago queda lleno, así dilatado. Y la sensación de hambre persiste. Por lo tanto, el hambre está asociado a un cuadro de hipoglicemia. Eso significa que cuando bajan los niveles de glucosa en la sangre, ya, de inmediato la sangre pasa con poca glucosa por el hipotálamo y se activa el centro del hambre. Lo que hace que el hipotálamo envíe señales hacia la parte somática, la parte motora, para que el organismo, si es un animal por ejemplo, se mueva en busca de comida, igual que lo hacemos nosotros, para saciar esa necesidad. Un ejemplo que les puedo dar que es bastante decidor de lo que estoy indicando es cuando una persona se opera del estómago y no puede consumir ningún tipo de alimento mientras se recupera este órgano, se le introduce un suero glucosado. De esa manera entonces se va a
mantener la glicemia y el hambre no va a estar. De manera que la persona puede estar 5 o 6 días sin comer, ya a través del suero glucosado, y la sensación de hambre no la va a sentir. Quizá por hábito va a querer llevarse algo a la boca, pero no va a morir. Va a mantener la glicemia, entonces el hambre se va a mantener bloqueado en cierto modo. ¿Okay? La saciedad también. La saciedad nosotros vamos a ver que cuando el estómago está más o menos dilatado, tiene buena cantidad de alimentos, y de ahí nacen señales a través de hormonas que van a ir al hipotálamo y van a activar el centro de la saciedad. De tal manera que la persona no va a seguir comiendo. Este centro de la saciedad podría estar muy activado y la persona va a comer muy poco, o bien está muy deprimido y va a costar demasiado activarlo, de tal manera que yo voy a seguir comiendo y no va a haber un control. Eso quizás me lleva entonces a un cuadro de obesidad. Entonces ahí tendríamos la sensación de hambre y de saciedad que está regida por esta estructura hipotalámica. Acá tenemos unos casos, miren, en los cuales podemos visualizar los centros del hipotálamo que están asociados a estas funciones. Aquí tenemos un gato que tiene atrofiada el centro de la saciedad. Por lo tanto, come y no se harta. Es decir, no hay forma de parar y dejar que coma. Y por lo tanto tenemos un gato obeso. Acá, en este lugar, pasó todo lo contrario. Está destruido, decimos, o le ha sucedido algo al centro del hambre. Por lo tanto, ese gato no manifiesta ninguna sensación de hambre. Por lo tanto, no come y está a punto de morir por inanición. Y lo mismo pasa acá con un ser humano, donde hay un bloqueo del hambre y por lo tanto no come y puede morir en esa situación. También el hipotálamo, pero muy breve, está asociado a conductas de ira, de miedo, junto con la amígdala, y también de agresividad. Se han hecho experimentos con electrodos, les han puesto al gato una serie de estos sensores y se activan ciertas partes del hipotálamo y de esa manera el gato actúa en forma muy agresiva frente a algo que no lo estimula para nada. Simplemente se activó esa zona y la conducta agresiva aparece, ¿ya? Y el miedo también. Entonces, sin haber ningún estímulo pavoroso para el animal, para el gato, experimenta esa sensación de pánico, de miedo, cuando se activa también otro núcleo del hipotálamo. Bien. Regulación hormonal. Aquí vamos a ver que el hipotálamo es una estructura nerviosa. Sin embargo, actúa también como órgano endocrino. ¿Ya? Pero además de actuar como órgano endocrino produciendo dos hormonas, también, ¿qué es lo que hace? Actúa como un centro de control de la actividad de otra glándula que está más abajo del hipotálamo, que es la adenohipófisis, la cual produce hormonas por orden del hipotálamo. Así que también eso lo vamos a desarrollar ahora. Si ustedes se dan cuenta acá, en esta parte, tenemos a este lado la adenohipófisis abajo y al otro y atrás está la neurohipófisis, ¿ya? La adenohipófisis produce hormonas y la neurohipófisis solamente las almacena porque vienen de arriba del hipotálamo, ¿okay? Entonces, la neurohipófisis no produce hormonas y se considera como un reservorio hormonal del hipotálamo. Entonces, vamos a ver las hormonas que produce el hipotálamo y que las almacena atrás en la neurohipófisis. ¿Okay? Estas son dos. Una es la vasopresina o ADH, acá está, y la otra es la oxitocina, también llamada oxitocina, que tiene que ver con el parto y la eyección en la lactancia, la eyección de la leche. Vamos rápidamente a ver la adenohipófisis y luego nos iremos a lo que es la neurohipófisis para completar este cuadro. La adenohipófisis recibe aferencias directamente de núcleos del hipotálamo, pero los núcleos del hipotálamo mandan lo que nosotros llamamos los factor releasing o los factores liberadores,
que van a hacer que la adenohipófisis libere varias trofinas, ¿ya? Esas trofinas, acá están, van a actuar sobre glándulas blanco, otras glándulas. Por ejemplo, si la adenohipófisis mandada por el hipotálamo produce gonadotrofinas, que son la folículo estimulante y la luteinizante, estas van a actuar sobre las gónadas, testículos si es hombre y ovarios si es mujer. También vamos a ver que va a liberar un factor para que la adenohipófisis produzca y libere la hormone ground, llamada también somatotrofina u hormona del crecimiento, que va a jugar un papel muy importante en la adolescencia y hasta los 20 años más o menos. También vamos a ver que el hipotálamo manda a la adenohipófisis a liberar una hormona llamada hormona tirotrófica, que no está acá, pero la vamos a mencionar luego. Y esa hormona tirotrófica tiene que ver con el funcionamiento de la tiroide. Y la tiroide va a ser la que regula nuestro metabolismo oxidativo, principalmente de la glucosa. Va a hacer que nosotros quememos glucosa en la mitocondria para producir una molécula mágica que es el ATP. Entonces, nosotros vemos que la neurohipófisis, ahí atrás, dos hormonas que son, acá, ahí atrás, que son la ADH o antidiurética y la otra es la oxitocina. Bien. La adenohipófisis, por su parte, va a liberar hormonas, pero por orden del hipotálamo, ¿ya? Y se llaman en general trofinas. Bien. Aquí tenemos el mismo cuadro y el resumen de lo que había visto anteriormente. Acá hago mención de la que no salía en el cuadro anterior, que es la tiroides. El hipotálamo va a mandar a la adenohipófisis a producir la hormona tirotrófica o tirotrofina, que va a hacer que esta glándula tiroides, ¿ya?, produzca tiroxina. Bien. Esto es la línea a través de la cual actúa el hipotálamo, y a su vez él es controlado por la glándula blanco a través de un proceso que vamos a ver más adelante, que ustedes se recordarán haberlo visto en el sistema endocrino, que es el feedback negativo. Eso significa que el hipotálamo manda una señal a la adenohipófisis hace que la glándula blanco produzca una hormona, y esa hormona va a ir a bloquear arriba al hipotálamo. Cuando esa hormona baje sus niveles, el hipotálamo se activa de nuevo, manda a la adenohipófisis la señal, y de ahí hacia la glándula blanco. Y ahí voy a dar algunos ejemplos con algunas hormonas y algunas glándulas también. Entonces, este es el mecanismo que les muestro ahí de feedback negativo. Cómo funcionan las glándulas. Hipotálamo, adenohipófisis y la glándula blanco. Bien. Veamos entonces la neurohipófisis y ahí empezamos a desarrollar las otras. La neurohipófisis, dijimos, es la estructura que está detrás de la adenohipófisis y es la encargada de regular el balance hídrico. Esta hormona que produce la neurohipófisis, llamada antidiurética o vasopresina, es la que va a actuar en esta situación que les voy a contar de inmediato. Cuando el organismo se deshidrata y no toma agua durante mucho tiempo, la sangre se torna hipertónica. Al tornarse hipertónica, va a activar a osmoreceptores ubicados en el hipotálamo. Voy a mostrarles este dibujo acá. Acá, sangre hipertónica. Va a pasar esta sangre por el hipotálamo y aquí va a activar a los osmoreceptores hipotalámicos, los cuales van a hacer que el hipotálamo, desde la neurohipófisis, que está más abajo, libere una hormona llamada vasopresina o antidiurética. Esta hormona, como todas las hormonas, va a viajar por la sangre y va a llegar ¿a dónde? Va a llegar al riñón. ¿A qué parte del riñón? Principalmente al túbulo renal, acá. Túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, ¿ya? El túbulo contorneado distal y aquí llega el colector. En ese
toda esa región va a servir para absorber el agua antes de que salga por acá, por el túbulo colector, y pase a formar parte de la orina. Toda esa agua que se iba a ir por la orina es reabsorbida y devuelta a la sangre, haciendo que esta sangre, que era hipertónica, ahora sea isotónica. De esa manera, entonces, desaparece el estímulo en el hipotálamo y deja de producirse la vasopresina o ADH. ¿Cómo? La vasopresina o ADH es una hormona que regula el volumen sanguíneo. Decimos entonces que esta hormona, junto con el hipotálamo, son encargados en el cuerpo de mantener la volemia, que significa volumen sanguíneo, un factor relevante en la mantención de la presión sanguínea. Por eso la hormona también se llama vasopresina. Vaso de vaso sanguíneo, presina de presión sanguínea. Existen sustancias llamadas diuréticas que bloquean esta hormona y por lo tanto se va mucha agua por la orina y la persona más se deshidrata. También la podemos aplicar y usar en el caso de un hipertenso, donde la volemia es muy alta y frenando a esta hormona, la vasopresina, para que no actúe, ¿ya? Podemos hacer que se libere más orina y bajar la presión sanguínea, o sea, la volemia en el fondo. Pues bien, ahí tenemos entonces la función de el hipotálamo en la regulación del balance hídrico o volumen sanguíneo. También está implicada el hipotálamo, ¿ya? Esta estructura, en dos eventos muy relevantes, que son el parto y la lactancia. Cuando en los últimos meses, ya llegando cercano al noveno mes, llegando al parto, ¿qué sucede? El feto, casi recién nacido, el feto libera desde su corteza suprarrenal corticoides, lo que hacen que en el útero se liberen prostaglandinas. Las prostaglandinas van a activar al hipotálamo, primero van a contraer el útero y van a mandar una señal al hipotálamo. El hipotálamo va a responder liberando desde la neurohipófisis, de la parte posterior, que ya dijimos, una hormona llamada oxitocina. Cuando la oxitocina baja, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la contracción muscular, ¿ya? Y va a expandir el cuello uterino para que se lleve a cabo el parto. Va a actuar en este caso un mecanismo llamado feedback positivo. Eso significa que al contraerse el útero, más señales nerviosas ahora van a ir no hormonales ya, nerviosas, van a ir al hipotálamo y el hipotálamo va a responder liberando mayores cantidades de oxitocina, lo que van a hacer que el útero se contraiga cada vez más y el cuello uterino se dilate hasta generar el parto. Cuando ya el útero queda flácido, sin el amnios, que es una bolsa llena de agua, sin la placenta y sin el niño, ¿ya? Va a empezar a contraerse, pero cada vez más lento, y las señales al hipotálamo van a ser también menores, de menor frecuencia, y la cantidad de oxitocina que va a bajar al útero cada vez va a ser menor hasta que el útero restablezca su forma y se mantenga en ese estado. Pero, ¿qué vamos a ver? Que también participa en la lactancia. Cuando nace el niño, lo primero que vemos, si viene sano, es que se ponga a llorar, ¿cierto? Y el llorar significa que tiene hambre porque al cortar el cordón umbilical, la glicemia va a bajar. Y eso va a implicar que se active su hipotálamo, principalmente el centro del hambre. Y la mejor respuesta refleja que va a tener es el llanto. Pero también trae otro reflejo que es la succión. De tal manera que si la mamá se lleva la guagua al pezón, ya él va a succionar por reflejo. Esto va a crear una señal nerviosa que va a ir de nuevo al hipotálamo y desde allá el hipotálamo va a liberar una hormona, ¿ya? Que de nuevo es la oxitocina, que va a generar lo que nosotros llamamos, si ustedes miran acá, les voy a marcar con el mouse, la eyección láctea. Para que no se confundan, hay dos hormonas que tienen que ver con la lactancia. Una es la prolactina,
que va a actuar primero y que es la encargada de producir la leche. ¿Ya? Y es cuando nazca el bebé esté lista. Y esta que estamos mencionando, que es la oxitocina, que va a ser la encargada de la eyección láctea. Tenemos acá el cuadro entonces mucho más sencillo de lo que estábamos mencionando. Succión por parte del lactante, ¿ya? Una señal nerviosa que sube, que es la que va al hipotálamo y se responde con una señal endocrina, porque el hipotálamo va a hacer que la neurohipófisis libere esta oxitocina y va a ir a las glándulas mamarias para producir en el fondo, la eyección láctea, que las glándulas se contraigan, eyectar, y la leche salga por los conductos galactóforos del pezón, y de esa manera el bebé se alimenta. Bien. La madurez sexual también es muy relevante para el hipotálamo, ya que durante la infancia el hipotálamo se mantiene bloqueado por la glándula pineal o el tercer ojo. Que esa glándula está encargada, ustedes se acuerdan, de controlar los ritmos circadianos, ritmos del día y de la noche. Pero genera ese bloqueo. Cuando se llega a la pubertad, ¿qué pasa? El hipotálamo queda desbloqueado y de esa manera manda un factor liberador de las hormonas gonadotróficas, ¿ya? Para que la adenohipófisis libere dos hormonas que son la folículo estimulante y la luteinizante. Aquí las tenemos. Hipotálamo entonces va a liberar los factores liberadores de las gonadotrofinas para que la adenohipófisis libere estas gonadotrofinas que son la folículo estimulante y la hormona luteinizante. La hormona luteinizante en el hombre va a ser responsable de la madurez sexual. La folícula estimulante en el hombre y en la mujer va a ser la responsable de, ya sea en el hombre, la producción y maduración de los gametos y en la mujer la maduración de los gametos, ya que la producción viene de la etapa fetal. Pues bien, aquí tenemos entonces la acción de folículo estimulante y luteinizante. En la mujer, la luteinizante va a ser responsable de llevar a cabo el ciclo menstrual del día 14 en adelante, ya que va a estimular la producción de progesterona. Y el día 14 va a ser responsable de la liberación de los ocitos secundarios y el fenómeno de la ovulación. Así que tenemos hipotálamo muy relacionado con lo que es madurez sexual. No solamente con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, la producción de gametos, sino que la mantención de ellos durante nuestra vida fértil. Y por último, regulación del sueño. El hipotálamo está asociado en esta función, como decía anteriormente, con la glándula pineal. Ellos regulan el ritmo circadiano, es decir, el ritmo de día y noche, de tal manera que a cierta hora del día nosotros empezamos a liberar mayores cantidades de melatonina, que van a ser las que van a inducir al sueño y nos van a permitir bajar la temperatura del cuerpo y además bajar metabolismo. Y en la mañana, ¿qué va a pasar? Los niveles de melatonina se nos van a bajar mucho y van a aparecer los niveles de serotonina, los que nos van a activar, ¿cierto?, nuestro cuerpo, principalmente la corteza cerebral, y vamos a poder afrontar el día con optimismo y con un estado de conciencia. Y en la noche, por supuesto, que no vamos a estar tan claros y tan concentrados porque la melatonina se apodera de nuestro cuerpo y que es lo que debe suceder normalmente para inducir a un sueño, que es el periodo en el cual nosotros restablecemos nuestro equilibrio corporal. Una última función del hipotálamo es que éste controla sus acciones, que ya hemos mencionado hoy día, a través de, dije yo, el sistema nervioso autónomo. Pero ahora les indico cuáles son los componentes del sistema nervioso autónomo. Si ustedes los ven acá, está el parasimpático y allá está el sistema nervioso simpático, ¿ya? Lo que siempre uno empieza es hablando del simpático, del que está a la derecha. Actúa principalmente en situaciones de estrés, de riesgo, ¿ya?, de estados emocionales también. ¿Y qué es lo que hace? Ejerce una serie de acciones corporales para poder preparar al organismo
para rendir más allá de lo que rinde normalmente. Y eso entonces permite que salga de esa situación de riesgo. Por ejemplo, si nos viene persiguiendo un león, un perro muy agresivo, yo voy a correr más allá, ¿ya? Y con una velocidad que normalmente nunca lo hice. ¿Por qué razón? Porque el sistema nervioso me prepara para salvarme en ese momento. De manera que este estrés del cual hablamos nosotros, que hablamos de un estrés agudo, y lo separamos del otro estrés que es el malo, que es el estrés crónico, es para preparar al organismo para salvar una situación de riesgo. Por ejemplo, una gacela corriendo por la sabana africana, ¿ya? Si es perseguido por un león, ¿ya? La gacela tiene más opciones en el fondo de correr más rápido que el león porque va en una situación de estrés ya que está peligrando su vida. Así que, a no ser que el león también tenga un estado de estrés que necesita comer y por lo tanto va a tratar de entrar en la misma situación, pero siempre la persona que está más estresada en ese momento va a tender a rendir más allá de sus capacidades normales. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las acciones que nosotros podemos visualizar en una persona en esta situación? Empezamos de arriba. Primero vamos a ver que hay una dilatación pupilar. Eso significa que para que entre más luz al ojo y poder ver mejor. ¿Qué más tenemos? Un aumento de la frecuencia cardíaca. Va a actuar el sistema nervioso simpático liberando cantidades altas de noradrenalina, las cuales tienen un efecto de generar en el corazón una taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca y por ende también va a aumentar la presión sanguínea, ¿ya? Pero la sangre se va a centrar en ciertas partes del cuerpo que son las que requieren de más energía, como son el cerebro, para poder pensar y establecer estrategias rápidamente de escape. La masa muscular, principalmente la que utilizamos para correr, masa muscular estirada. Sudoración, producto de la actividad metabólica a nivel muscular, vamos a generar mucho ATP, eso se va a convertir en mucho calor, por lo tanto vamos a tener que ir sudando para perder este exceso de calor. Vamos a necesitar más aire que llegue a los pulmones, por lo tanto va a haber una broncodilatación a nivel del sistema respiratorio y de esa manera va a llegar más sangre a los pulmones, a los alvéolos, a la sangre en sí y a los tejidos que la necesitan. Pero también se van a bloquear ciertas funciones, por ejemplo, que no necesitamos, como es toda la digestión y por lo tanto la producción de jugo digestivo. La boca se va a secar, la saliva se va a hacer mucho más viscosa, y el proceso digestivo también se van a ver bloqueado, igual que los esfínteres también se van a ver bloqueados por esto mismo. ¿Okay? Así que eso es más o menos los mecanismos de acción del simpático mandados por el hipotálamo frente a esta situación de estrés. El hipotálamo también va a actuar posterior a esta acción, ¿ya? A esta situación, regularizando, normalizando el organismo. ¿Y cómo lo va a hacer? El sudor casi no va a existir, ya va a empezar a aumentar ahora la irrigación hacia la zona abdominal, hacia el proceso digestivo, la saliva va a volver a ser acuosa, copiosa, ¿ya? Y la frecuencia cardíaca también va a ir disminuyendo porque va a actuar un neurotransmisor que es propio del sistema nervioso parasimpático, que es la acetilcolina, la cual genera una bradicardia. Es decir, hace que el corazón vaya bajando su frecuencia cardíaca. También va a bajar la frecuencia respiratoria, ¿okay? Que estaba a cargo del hipotálamo, pero principalmente también estaba involucrado el bulbo raquídeo y la protuberancia anular o el puente de Barolio. Así que todas esas estructuras estaban también involucradas en también la secreción salival, ya que es responsabilidad del bulbo raquídeo, pero alguien más arriba envía esas señales, que es el hipotálamo, y más arriba del hipotálamo, por supuesto, estará la corteza cerebral, que tiene mucho que ver en esta situación, igual que la amígdala y el hipocampo, que ya lo habíamos mencionado. Así que eso es más o menos el funcionamiento que tiene el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que no se mandan solos, sino más bien reciben órdenes del hipotálamo.
Más adelante desarrollaremos la situación del estrés, que nos preocupa mucho y que es algo que está ocurriendo en este momento y que ha ocurrido siempre en los últimos años, porque es una sociedad que se mueve en un ambiente muy, muy nefasto y de mucha exigencia, y lo más cercano que hay es el estrés laboral y otros tipos de estrés que hay. Pues bien, los dejo hasta acá y gracias por haber participado de esta clase y espero que nos veamos en una próxima oportunidad.